tendrá misericordia. Feliz el hombre que teme siempre, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Hasta este punto podemos ver en el libro de Josué, precisamente que algo notable que acaba de ocurrir. Ellos acababan de entrar a la tierra prometida, a la tierra que iban a poseer por promesa de la boca de Jehová. Habían pasado maravillosamente al cruzar el río Jordán en seco. Habían edificado en ese lugar tributo a Jehová poniendo 12 piedras de que Dios estaba con ellos y que Dios daría la tierra prometida. Mas sin embargo vemos la historia trágica precisamente de este hombre Acán. La palabra del Señor dice que cuando los primeros 6 capítulos podemos ver que Dios estaba al lado de Josué en sus batallas. Josué 6:27 dice: el Señor estaba con Josué y su fama se difundió por todo el país. Crecía la fama de que Dios estaba con Josué, de que Dios estaba con Israel, de que Dios les estaba dando victoria tras victoria. Pero al llegar al capítulo 7 encontramos un gran pero, encontramos un gran desviación a lo que venía aconteciendo. Algo ocurrió en Israel que después de tanta bendición, de tanta victoria tras victoria, ahora algo cambiaba. Con esto comienza algo vergonzoso, podemos decir, en esta derrota del pueblo de Dios, precisamente a causa de algo que estaba oculto. Había un pecado oculto en la casa de Israel. Fue el pecado que un solo hombre, un hombre llamado Acán, pero este pecado afectó a toda la nación, porque la nación como cuerpo, el pueblo de Dios, en un sentido realmente era responsable de uno por el otro. Y eso es lo hermoso precisamente de cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Cada uno de nuestros miembros es responsable de uno del otro, aunque uno haya sido el causante de esta vergonzosa derrota. Ningún hombre vive para sí mismo y ninguno puede aislarse y negarse de ser responsable de los demás del cuerpo. Mi dedo, por ejemplo, no puedo decir: hoy yo me voy a ocultar y no me voy a preocupar por el resto de mi cuerpo. Mi dedo tiene que funcionar conforme a la necesidad de mi cuerpo. De la misma forma, incluso la Biblia nos dice en Romanos 12:5 que cada uno somos miembros uno del otro, a ser miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que podamos ver de que nadie
sencillo como Génesis 3:8, Isaías 29:15, Isaías 31. Pero es inevitable que esto pudiese mantenerse oculto, tenía que exponerse, según nos dice también Proverbios 32:23 o Job 20:27. El pecador cree que él peca y se aísla y se esconde, pero su pecado invariablemente daña a otras personas. Es evidente que Acán fue el único infractor directo en este problema, pero toda la nación había quedado implicada en las consecuencias de la desobediencia de este hombre al mandato de Dios que le había dado en Josué 6:18. Bendito sea el Señor. El terrible pecaminosidad de este pecado. Podemos ver que cualquier violación, cualquier acto de pecado es un acto en contra de Dios. Acán tal vez pudo haber pensado que su transgresión no era más que tomar algo que no le pertenecía. Pero el pecado siempre, recuerda, el pecado siempre es contra Dios. Es transgredir, es violar la santidad directa de Dios. Es despreciar el mandamiento directo de Dios de no pecar. Es revelación, es una rebelión terrible, es un crimen el hacer pecado contra un Dios santo. Aleluya. Y podemos ver varios ejemplos alrededor del resto de la Biblia. Génesis 39:9, Éxodo 16:7, Salmos 51:4, Jeremías 3:25. El pecado siempre conduce hacia la destrucción. El pecado puede ser placentero en el momento, puede ser atractivo en el momento, puede parecer que no le hará daño a nadie. Muchas veces decimos, oh, es mi decisión, yo hago lo que yo quiero, sin darse cuenta que el pecado siempre conduce a la destrucción. Acá parece que este acto pecaminoso había sido un acto muy fácil para él, de poder engañar y ocultar y seguir siguiendo el camino pecaminoso. Mas, sin embargo, la naturaleza de satisfacer la carne fue más fuerte, el cual dice Josué 7:21, dice, vi, codicié y tomé. Qué pecado tan tremendo lo que había pasado acá. Vi, codicié y tomé. Había codiciado y tomado lo que no le pertenecía. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. Pero se descubrió que este pecado prohibido haría ahora un acto que traería una consecuencia desagradable, una consecuencia que nadie desea. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es una muerte que nos aleja y nos destituye de la gloria de Dios. Incluso dice la Biblia en Santiago capítulo 1 verso 15, entonces cuando la concupiscencia concibe, engendra el pecado, y el pecado cuando es engendrado, dice, engendra una muerte, es decir, en la muerte espiritual. Y a veces la persona ni cuenta se dio que ha muerto espiritualmente. Que el Señor nos ayude. Así que las consecuencias del pecado no solamente traen una muerte y una separación con Dios. Israel había disfrutado literalmente del favor de Dios, había podido cruzar el Jordán en seco, había visto grandes milagros. Dios les había dado en el capítulo 6 a Jericó. Oh, qué victoria tan grande y maravillosa. Una ciudad fortificada y que era impenetrable, una ciudad que era conocida en su mundo, en su época, como una ciudad fuerte que nadie podía tomar. Pero Dios se la había dado a Israel. La Biblia dice en Josué 6:17, y el Señor estaba con Josué. Pero cuando se encontró pecado dentro del campamento de la casa de Israel, se alejó el favor del Señor. Oh, qué terrible lo que estaba pasando. Confiados de que continuarían en la victoria sus enemigos, fueron contra un pequeño pueblo que era despreciado, no tenía guerra, hombres de guerra grandes, no tenía una ciudad fortificada grande, un pueblo pequeño llamado Ahí. Pero Dios no estuvo con ellos, y a causa
qué terrible lo que estaba pasando. Precisamente por mantener cosas ocultas que a Dios no le agradan. El avivamiento se demora lamentablemente a veces en nuestra vida o en nuestra iglesia, porque hay pecados que no son confesados, no son abandonados entre los miembros. Dios no pasará por alto la transgresión de sus mandamientos. No se somete a Dios, entonces está favoreciendo al pecado. El Señor, aleluya, dice la Biblia que entonces retira su bendición y aleja esa bendición, y al contrario trae vergüenza y derrota. El pecado separa al hombre de Dios. Dice Salmo 66, 18: si en mi corazón veo la iniquidad, el Señor no me escuchará. Ah, qué tremenda la escritura. No es que Dios no pueda enviar avivamiento a nuestra iglesia o a nuestra comunidad. Aleluya. Dice Isaías 59, verso 1 y verso 2. He aquí la mano del Señor no se ha cortado para salvar, y su oído se ha vuelto pesado para oír, sino que vuestros predicadores han separado entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pues muchas veces el resultado de nuestra propia acción no es el resultado de que Dios no quiera manifestar su poder, no es el resultado de que Dios no pueda hacerse presente, sino nuestro corazón lo está alejando, porque el pecado lo mantenemos en vez de confesarlo y en vez de abandonarlo. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. Lamentablemente esta debilidad del pueblo de Dios, aunque lamentablemente parecía que solamente fue el acto de un solo hombre, un solo transgresor, podemos ver aquí en este capítulo que todo el cuerpo quedó debilitado, porque dice que todo el corazón de todo el pueblo se derritió como agua, en el verso 5 del capítulo 7 de Josué. Oh, qué tremendo lo que estaba pasando. Dice la Biblia que todo el pueblo fue responsable de lo que estaba sucediendo, aunque era un solo hombre el que había hecho la infracción. Aunque acá fue el transgresor, Israel era responsable de oponerse al pecado y no tolerarlo. Dice en el verso 6 que acabamos de leer del mismo capítulo: entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, que echaron polvo sobre sus cabezas. Estaban completamente ellos humillándose delante de Dios. Y dice en el verso 12, porque dice: por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espadas. Es decir, vendría la derrota hasta que hubiese confesión y abandono del pecado. Este incidente de acá no deja duda alguna de que Dios no tolera el pecado, de que Dios no puede bendecir a un pueblo que está en pecado o que tiene un miembro en pecado. Daña a los demás. A Nueva York estoy arreglando mi casa. Compré unos paneles para ponerlas en la parte de abajo de la pared, para que se mire casi como tipo de decoración. Y hay partes donde tenemos que cortar porque está el calentón abajo y tengo que cortarlo para que entre el calentón. Donde está precisamente los enchufes hay que cortarlo. Donde tenemos que hacer esquina tenemos que cortar. Y yo no soy persona de construcción, no soy carpintero, no soy nada de ese tipo de labor. Mas sin embargo, tengo algunas herramientas y me puse a hacerlo yo. Y empezamos a poner, mi esposo, bueno, más que yo, pero ella me estaba mirando, poniendo las cosas, ella se puso a cocinar. Y en un momento que pusimos la mesa con la sierra, y empecé yo a cortar, apagué la sierra, y en el momento que la apagué, quise tomar el pedazo de madera que quedaba, y la sierra cortó mi dedo. En el momento que cortó mi dedo, créame que fue un dolor como nunca antes yo había experimentado, un dolor en todo el cuerpo. Sentía como que me arrancaban el dedo. Inmediatamente puse trapo alrededor, corrí a la cocina y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Llévame al hospital, me acabo de cortar el dedo. Es
pequeño dedo. Imagínense lo que pasa en el cuerpo cuando uno peca. Cuando uno realmente, en vez de darle el tiempo adecuado a Dios, realmente la adoración a Dios, sino realmente nos distraemos en otras cosas y pensamos que lo que hacemos es suficiente para adorar a Dios, pero de ahí no vemos el resultado de las cosas como deben de ser. Es porque es necesario autoestudiar nuestra condición delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe cómo está delante de Dios. Yo no puedo decirle a usted cómo está. Usted se conoce. Usted sabe si usted ora o no ora. Usted sabe si peca o no peca. Usted sabe si desobedece o no desobedece. Cada quien sabe en su corazón su condición con Dios. Pero cada quien es responsable realmente de hacer algo al respecto si no afectamos a todo el cuerpo. Oh, bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude. Oh, bendito sea el Señor. Lamentablemente el pecado conduce a una condenación eterna. Recuerda, Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que el pecado trae vergüenza en la vida de la persona. Así dice Romanos 6:21. Y esto no solamente trae una vergüenza, su fin es muerte. Y la conclusión eterna entonces viene siendo un castigo eterno, donde dice la Biblia que es un lugar donde nadie debería anhelar estar. Si a veces creemos que la vida es dura, imagínense estar en un lugar de tormento por toda la eternidad. Pero lo bueno es que hay solución a esta condición. Hay solución para el pecado. Hay solución para las personas, hombres y mujeres, que creen que están con Dios, pero sus vidas realmente no viven en santidad. Sus vidas no reflejan la gloria de Dios. Sus vidas no reflejan realmente que Dios está. Miren, cuando leemos el libro de Hechos, encontramos cosas maravillosas. Dice la Biblia que crecían y se multiplicaban, pero no era por ellos, era por los milagros que ocurrían. ¿Y por qué ocurrían los milagros? Porque la presencia directa del Espíritu de Dios estaba con la iglesia. Y estaba con la iglesia porque cada miembro procuraba estar en santidad. Aleluya. Era el lenguaje que venía inmediatamente en ellos. Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste. Y si decía alguien no, en ese momento él ponía las manos, oraba al cielo, porque era necesario que esto continuara para que la gloria de Dios se pudiera hacer presente en el pueblo. Muchas veces nos conformamos demasiado y a veces llegamos a decir, oh, cuando Dios quiera, yo no me voy a preocupar, Dios sabe que quiero, pero cuando Él quiera, entonces Él me lo va a dar. Déjeme decirle una triste noticia, que cuando Cristo venga por su iglesia, vendrá por su iglesia lleno de Espíritu Santo y fuego. Aleluya. No vendrá por miembros muertos y vacíos. No se enoje conmigo, que eso dice la Biblia. Negativamente el pecado, cuando se descubre, no se puede solucionar simplemente diciendo, oh, ahora sí vamos a ir a la iglesia para que ya entonces se acabe todo. Ya dice borrón y cuenta nueva. Hay que confesarlo, hay que abandonarlo. Aleluya. Dios, aleluya, nos muestra en su escritura que era necesario confesar y abandonarlo. Oh, bendito sea el Señor. Se cuenta que en una historia una vez una situación entre dos ministros que no se pusieron de acuerdo y había un distanciamiento entre ellos, y en un momento que estaban orando por un avivamiento especial que viniese sobre el estado, se llamaron a los ministros, se reunieron en oración. Pero ¿cómo vendrá la bendición? ¿Cómo vendrá la dirección, la respuesta del cielo si el corazón no está dispuesto a confesar y reconciliar las cosas que debemos de hacer? Es necesario que usted y yo hagamos algo al respecto. Lo podemos ver en Hechos capítulo 5. Dice que había dos hombres, una mujer y un hombre, una pareja. Mintieron. Oh, qué tremenda violación. Después de ver los grandes milagros, de gran crecimiento en la iglesia, aún se atrevieron a mentir. Aleluya. Según ellos pensaron que le mentían a los hombres, a los apóstoles. Pero dice la Biblia que Pedro le dijo, no nos han mentido solamente a nosotros,
Espíritu Santo. Oh, qué tremendo, que el Señor nos ayude en todo esto. Es necesario, mis amados hermanos, de confesar y abandonar el pecado, hacer restitución, no a la manera de nosotros, sino a la manera que Dios ha demandado. Acán, dice la Biblia en el verso 20-21, que Acán confesó lo que había hecho. Pero hay una gran diferencia entre su confesión verdadera y la confesión de que se hace porque uno ha sido atrapado. Él no lo confesó porque se había arrepentido, él lo confesó porque ahora había sido descubrido, había sido expuesto lo que él ocultaba. Pero hay una gran diferencia en esto. La verdadera confesión, aleluya, trae realmente una convicción en el corazón para poder recibir perdón de los pecados. Pero cuando no hay confesión y solamente hay una exposición sin arrepentimiento y sin poderlo corregir, entonces viene la muerte. Y esto lamentablemente vino sobre Acán. La iglesia ha tratado, lamentablemente a través de toda la Biblia podemos ver, ha tratado con el pecado. Y cuando la humanidad quiere suavizar el pecado, tocar el pecado en la ligera, tolerarlo en una forma sin que haya preocupación, sin que haya arrepentimiento, lamentablemente esto no nos lleva a Dios, sino nos aleja más de Dios. Pero ya para terminar, porque yo sé que quiere usted descansar. Es triste cuando encontramos a alguien en pecado, pero es más triste cuando esa persona se va al infierno por no poderse arrepentir. Pero esta noche puede ser diferente. Yo no conozco tu vida, yo no conozco tu pensamiento, no conozco qué pasa dentro de ti, ni tu alrededor. Lo único que te puedo decir es que aquí está un Dios poderoso que quiere hacer algo diferente. Muchas veces estamos demasiado cómodos entre nosotros mismos, estamos demasiado cómodos en lo que hacemos, estamos demasiado cómodos en muchas cosas. Yo leía la historia, no sé si qué tan cierta sea la historia, pero yo leía la historia de algunas personas que sirvieron en la iglesia por años, eran miembros, tenían liderazgo, pero vivían una vida donde su corazón no estaba correcto ni recto delante de Dios. Pero el día que esa persona pudo realmente arrepentirse, hubo una liberación en la vida de esa persona como algo incomparable. Muchas veces, por ejemplo, mis hijos desde que nacieron han servido a Dios. Y como han servido a Dios, lo único que conocen es de Dios. Mas aún así, tiene que haber conciencia en ellos de que la salvación es algo personal, de que la confesión de pecados es personal, la necesidad de tener a Dios en el corazón es personal. Yo no los puedo salvar. Yo, por mucho que yo les lea la Biblia, por mucho que yo ore, por mucho que yo haga para Dios, yo no los puedo salvar. Tiene que venir de ellos esa confesión delante de Dios. Y cuando yo llegué a mirar a uno de ellos confesando delante de Dios, diciendo, yo he hecho lo malo delante de los ojos de Dios, yo me preguntaba, ¿pero qué has hecho? Si ni malicia tienes, yo veo en la casa como vives, eres un niño que no veo malicia. Pero había necesidad en su corazón de decir, necesito a Dios, necesito que Él viva en mí. Es necesario que haya una diferencia en mí. No quiero ser el mismo, la misma en todo el tiempo. Quiero ver algo diferente. Pero ¿cómo ver algo diferente? No porque alguien cante bonito o alguien toque bonito, sino lo veré diferente en el momento que el Espíritu de Dios pueda sentirlo en mi corazón y yo pueda realmente proyectar a través de mi vida personal el reflejo de Cristo. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, por favor. Para los miembros que realmente toman el pecado a la ligera y que realmente no hacen nada al respecto, lamentablemente es triste cuando son desligados, son expulsados por no hacer las cosas que la Biblia corresponde a que hagamos. Llegará el momento tal vez donde usted pueda fingir delante de los hombres, delante de la familia, delante de la iglesia, delante de que usted quiera, pero delante de Dios no podremos fingir, porque Él conoce la profundidad del pensamiento y dice la Biblia, hasta la intención del corazón. El cuerpo de Cristo es uno y la debilidad de cualquiera de sus miembros afecta a todo el cuerpo. Ningún hombre vive ni muere para sí mismo.
Si un miembro se corrompe, todo el cuerpo sufre. Es deber de aquellos que gozan de buena salud espiritual de llevar las enfermedades de los débiles y ayudarlos a superar sus debilidades. Puede ser una experiencia bendita cuando un miembro extraviado es restaurado al Señor mediante la preocupación, mediante el amor de alguien que realmente lo mostró. Pero si el pecado secreto se queda al descubierto y el miembro ofensor se niega a reconciliar con Dios o con la iglesia, entonces es claro que hay un gran serio problema en el corazón de la persona, aunque la persona lo niegue. Yo oraba al Señor y le decía: Señor, yo no quiero hablar cosas de mí mismo, sino quiero que tú hables a mi vida. Así como hoy le digo: Señor, háblala claramente y a cada corazón de los que están presentes. Yo le digo: Señor, háblame a mí, porque yo también necesito de ti. Yo también necesito refrescar mi mente y mi corazón y recordarme dónde estoy parado y qué representamos. Pero así como está de pie, yo quiero hacerle la invitación que si hay algo en su vida que necesita ser reparado, restaurado, este es el momento para hacerlo. Dice la Biblia: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La Biblia dice que el que pide recibe, que el que busca halla, que el que toca se le abre. La Biblia dice que al corazón constrito y humillado él no desprecia. La Biblia dice que al que él viene le encontrará y hallará vida eterna. Si tú quieres restaurar tu vida, yo te invito a que lo hagas. Si quieres reparar algo en tu vida, yo te invito a que lo hagas en esta hora. Y no importa quién ve o no ve, no importa quién sabe o no sabe, Dios lo sabe. Y Él es el único que puede mandarte al infierno si no lo arreglas. En este momento le voy a dar este tiempo al pastor Vicente para que ella nos lleve en oración o haga la cría en la que se les restaura.